Buenas, hoy vamos a hablar sobre el nuevo Koenigsegg CC850, que es básicamente una reedición de su CC8S, uno de sus primeros coches. Y lo interesante de este coche es que sí, es una reedición, es uno de estos... es que no sé si llamarlo resto mod, porque al final el coche no va sobre esa plataforma, no cogen ese coche de base, han cogido otro de sus coches. Entonces es como un coche totalmente nuevo, totalmente distinto, pero tiene cosas muy interesantes, así que vamos a verlo. De primeras, aquí lo tenemos, es un coche que se parece bastante al original, pero que sí que tiene cosas que se ven mucho más modernas, ahora las compararemos. Lo que pasa, lo que tengo que decir es que así sí que se hace un coche clásico traído a hoy en día. Esto tiene mucho más sentido que lo que hizo Lamborghini con el Countach, o sea... De verdad, o sea, lo del Countach, vale, entiendo que es mucho más difícil coger un coche porque es mucho más antiguo el Countach original y meterlo ahora, pues bueno, es más complicado para que se parezca, pues, para que le haga un buen homenaje. La cuestión es que, siendo un coche tan complicado, no puedes coger otro coche que tengas ahora mismo y apenas modificar ciertas cosas y esperar que cuelen. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué pasa? Que la base que tenía Koenigsegg para este coche era la del Jesko. Y es un coche que por proporciones y todo esto se parecía ya mucho más, pero es que aparte se han gastado bastante pasta en hacer otras cosillas, en hacer ciertas modificaciones, para que se parezca más al original, para que le rinda un homenaje mejor, para que las proporciones sean más parecidas. Entonces, se nota bastante. De hecho, lo ves así y si no lo comparas te parece aún que hay menos diferencias de las que realmente hay, ahora lo veremos. Pero de verdad, este coche da la sensación de ser tremendamente parecido al original y me parece un mucho mejor trabajo que ese de Lamborghini, que si no lo visteis el vídeo os lo dejo ahí, pero ya os digo, me parece que esto está muchísimo más acertado. Aquí los tenemos, los dos en vista lateral, y el nombre, por cierto, CC850, viene del modelo original, que era el CC8S, y bueno, pues la S se ha sustituido por un 50 porque es el 50 cumpleaños del buen señor Christian von Koenigsegg, que es el dueño de la marca y el diseñador y el que hizo todo esto básicamente, originalmente. Entonces es un regalo de 50 cumpleaños más o menos, pero la cuestión es que es una reedición y me parece que está muy acertada y de verdad, o sea, me parece que tiene muchísimo sentido. Podemos ver ciertos elementos que son distintos al final. La cuestión es que, por ejemplo, lo que es el visor aquí que deja toda la ventanilla, toda la cabina, es bastante más bajito. Y ojo, el que venía del Jesko dejaba una ventanilla bastante más grande, porque realmente esto es una ventanilla muy estrechita, y en este caso lo que han hecho ha sido acortarla un poquito para que se parezca un poco más a estas proporciones originales, lo cual me parece fantástico, porque es el tipo de cosa que delata claramente si las proporciones no son las correctas. Entonces, de esta forma consiguen que el coche se parezca un poquito más al original. Han limpiado mucho esta zona, si os dais cuenta que ya no tenemos esta salida. Esa salida, por ejemplo, se ha movido, no es exactamente la misma salida, ¿vale? Pero se ha movido y ahora tenemos una salida aquí en el capó delantero, luego lo veremos. Pero hay ciertos elementos que delatan mucho que en el momento que se hicieron no se podían conseguir de una forma mejor. Hay ciertos radios aquí que se perdían un poco y que no tenían la fuerza que tienen ahora. Todo esto se ve mucho más limpio y esta superficie es muchísimo más claramente eso, es una sola superficie, está todo mucho más tenso y, por ejemplo, incluso este corte aquí que metemos aquí para la toma de aire, que ahora es más cortito y un poquito más alto, si os dais cuenta, pero eso es normal porque la toma del Jesko no era como esta, entonces para hacerla funcionar bien no puede ser exactamente igual. Son ese tipo de cosas que si se cuidan bien no se notan mucho, pero claro, si Lamborghini tenemos una toma naca pequeñita ahí en el lateral y luego de repente le metemos una toma gigantesca que necesita el motor, pues sí, va a dar el cante. En este caso simplemente el mismo elemento ligeramente modificado en cuanto a forma. Así que es un detallín. Es un detallín, pero el coche, si os dais cuenta, de proporciones es muy parecido. Sí, es un poquito más grande, pero como al final, por ejemplo, las ruedas también son más grandes, pues se disfraza un poquito esa diferencia de tamaño. Entonces no es nada súper cantoso. Pero a nivel de elementos, ya os digo, por ejemplo, cómo curva la superficie aquí, y aquí era un mordisco mucho más grande, no tenía tantísimo sentido a nivel de superficie, se metía aquí demasiado de repente. Esto es una transición mucho más suave, que aún así sigue marcando perfectamente esa arista ahí, pero todo el uso de superficies mucho mejores, con mucha más calidad de diseño, se nota.
Se nota tanto a nivel de producción, porque han podido hacer cosas mucho más complejas, como a nivel de diseño ya desde la base. Esto es algo muy importante, porque aquí es donde realmente se nota que se ha gastado tiempo y se ha dedicado mucho cariño a este coche. Como decía, la base es el Jesko, que bueno, pues sinceramente a mí me parecía que era un coche que se iba un poquito de lo que solía hacer Koenigsegg, que se veían bastante limpios sus coches en realidad, y esto me parece que tiraba hacia una cosa muy recargada, demasiado recargada. Además, los faros, los pilotos traseros no me terminaban de entusiasmar. Desde el fichaje de Sasha Selipanov para hacer el Gemera, se ha notado un salto de calidad en cuanto al diseño en Koenigsegg, porque desde el principio teníamos un coche que sí, tenía un muy buen diseño, pero que no salían mucho de ahí, y cuando intentaron salirse, como fue este Jesko, pues para mí perdieron un poquito la esencia. Entonces me gusta que hayan retomado esa calidad por el diseño, y entonces se nota que tienen ahí un diseñador clave que es bastante potente y que tiene mucha mano en esto. Entonces, volviendo a este coche, pues vemos ciertos elementos como los faritos aquí elevados con una toma de aire, que esto viene del Gemera, o sea, esto directamente es una cosa que se parece muchísimo. Si no viste el vídeo del Gemera, fue uno de los primeros del canal, así que me dará muchísima vergüenza, pero lo dejo ahí también, porque, bueno, pues hay cosillas que se pueden ver de ese coche aquí. Y hay ciertos elementos, por ejemplo, esta toma de aire aquí, que queda reubicada aquí y queda mucho más limpia, porque ya va en el corte que deja todo esto, y todo tiene mucho más volumen, si os dais cuenta. Todo tiene un poquito más de trabajo. Por ejemplo, la toma esta aquí ya no queda simplemente rectangular, la han dejado marcada con esta forma que viene por aquí y marca hacia abajo. Es lo mismo, es la misma idea realmente, porque es la misma forma que viene hacia aquí y llega hasta abajo del todo. Pero aquí, de la forma que se ha trabajado, queda un coche que visualmente es más ancho. Entonces, en mi opinión, queda bastante mejor. Además, queda muy limpio porque, por ejemplo, estos redondeos aquí, estos radios que sí, marcaban una forma, pero no quedaba del todo clara y no quedaba del todo definida. Un poquito es eso, es falta de calidad en el diseño, de cuidado por los radios y todo esto. Aquí sí se ve muchísimo mejor, puesto que aquí, por ejemplo, tenemos una arista muy marcada, y luego en esta segunda es un redondeo muchísimo más suave. Entonces, todas estas cosas ahora mismo están súper cuidadas y son el tipo de cosillas que en el original no teníamos. Pero por eso es un gran trabajo. Es un gran trabajo porque retoca ligeramente estas cosas que podrían cuidarse un poquito mejor, pero no se escapa de la esencia inicial. Todos los elementos, si os dais cuenta, son los mismos, ligeramente retocados. Entonces, son detallitos muy pequeños con muchísimo respeto por el original. Si nos vamos a la trasera, tenemos una trasera que es mucho más limpia que la original, si os dais cuenta. Esto sí que aquí han cambiado un poquito, y para mí un poquito de más, ¿vale? Porque me gustaba cómo quedaba la original, quedaba bastante bloque, si os dais cuenta, bloque del que se han sustraído cosas, por ejemplo, este pedazo de escape que teníamos aquí, esta pedazo de salida, pero todo el difusor y todo, esta salida de aire aquí para ventilar un poquito el motor, me gustaba cómo se veía que eran simplemente que se había sustraído de un bloque. Entonces esto se ha perdido un poquito en el nuevo, que tiene un poquito más de volumen, se ve muchísimo más moderno, eso sí, porque esto es verdad que se ve un poquito básico, un poquito viejo además. Entonces se nota que todo esto lo han trabajado mucho mejor, pero lo que es la forma esta tan icónica que tenía aquí en la tapa del motor, que simplemente dejaba pasar el aire por aquí debajo, parecía, y era como un elemento flotante ahí, todo esto se ha mantenido. Y la forma básica en general se ha mantenido en esta trasera, ¿vale? Si os dais cuenta, tenemos todo lo mismo. Sí que seguimos teniendo aquí una salidita de aire en el centro, pero es como muchísimo más finita y ya no es lo mismo, ya no se ve tan bloque como el anterior y tiene muchísimo más volumen. Si os dais cuenta, aquí sale, se vuelve a meter, vuelve a salir, tenemos el escape aquí. Si realmente nos fijamos, son los mismos elementos, simplemente rediseñados. Lo que pasa es que es quizá el punto que más se separa del concepto original. Eso sí, me parece que remata muy bien el coche y que encaja perfectamente. O sea, no hay nada que sea ultra raro aquí que se nos vaya de lo que era originalmente. Si nos vamos un poquito arriba, me gusta muchísimo lo que han hecho con el alerón trasero, porque es un alerón activo que tiene aquí los soportes que obviamente pues necesitarán ser activos, porque si os dais cuenta está ahí plegado y está completamente enrejado para que parezca que no hay alerón, pero en un coche de 1300 y pico caballos pues necesitamos alerón trasero, necesitamos un poquito de aerodinámica para que se mantenga estable. Entonces tenemos este alerón que es activo y que sale, y además es eso, es un alerón activo.
plegable, que se queda enrasadito en el coche y que tiene los tirantes, están por arriba, o sea, están en cuello de cisne. Entonces todo esto pues son elementos que están bien juzgados, la verdad, está muy bien y que queda aquí súper integradito, me parece que queda fantástico. No sé qué tal quedará desplegado, si no quedará un poquito pequeño respecto al ancho del coche, pero yo creo que por cómo queda así cuando está plegado merece la pena. El posible detrimento que tenga un poquito cuando esté abierto, que quede un pelín pequeño, que igual no queda mal, ojo, simplemente es que no lo he visto con el alerón desplegado, igual es eso, queda un pelín estrechito, pero es un detallín, es un detallín. Si lo ponen bien y no queda muy alto cuando se despliega y todo esto, pues igual queda bien, porque igual queda como una especie de cola de pato ahí, no lo sé, esto habrá que verlo cómo queda. Pero ya os digo, me parece que queda todo mucho más limpio y que mantenemos todos los elementos. Es que al final tenemos aquí los 3 pilotos traseros que están muchísimo más trabajados, obviamente, ya no son, hay 3 círculos estándar que han cogido de un coche, vete tú a saber cuál. No, ahora son sus propios elementos y están mucho más trabajados. O sea, todo en general tiene ese cuidado por el detalle, pero se sigue leyendo perfectamente ese mismo coche original que a mí personalmente me gustaba muchísimo. O sea, de toda la vida es uno de mis coches favoritos. No tanto el CC8S como su sucesor, el CCX. Me parecía un coche muy redondo, o sea, me parecía un coche que nada se salía de su sitio y que estaba todo muy muy bien ejecutado. Entonces era un coche que me molaba mucho y esto ahora mismo me parece que es un más que digno sucesor. Si nos vamos al interior del original, pues bueno, pues tenemos sus cositas, ¿vale? Siempre al final en estos coches de tan pequeña tirada, quizá donde más se nota que no son una gran compañía es en el interior, porque aunque de diseño pueda estar chulo y por ejemplo tenemos este elemento aquí redondo que mete el cuadro de instrumentos dentro y que me parece que puede quedar bien, además a nivel de materiales pues está genial, está todo súper tapizadito en cuero, además con un acabado muy bueno para lo que suelen ser este tipo de marcas, que hay veces que lo dejan un poquito más, no sé, el cuero se arruga aquí o allá porque no han pensado tan bien en la forma para que se ajuste bien al tapizado o este tipo de cosas. Me parece que está todo muy bien encajadito en este interior, si os dais cuenta, y además para tener el tiempo que tiene, porque este coche ya tiene sus años. La cuestión es que hay ciertos elementos, como estos botones y tal, que me parece que no están del todo bien juzgados, que por ejemplo a nivel de ergonomía con la palanca ahí pues no son lo mejor. Son detallitos que se notan en este tipo de coches, ¿vale? Y es lo que lo diferencia de un coche de una marca mucho más grande, que al final le dedican muchísimo más tiempo a esto. Ojo, a nivel de materiales y todo esto era excelente, pero tenía ese tipo de cositas que, bueno, pues que se nota que no eran 100% lo mejor que se podía obtener. Sin embargo, en el nuevo pues tenemos algo que es mucho mejor y está todo muchísimo mejor acabado con ciertos detalles que me molan específicamente. Se sigue leyendo lo mismo, si os dais cuenta, seguimos teniendo los mismos elementos, seguimos teniendo este remate redondo para el cuadro de instrumentos, pero es un cuadro de instrumentos ahora mucho más trabajado y mucho más bonito. Que ojo, a mí los cuadros de instrumentos de Koenigsegg me parecía que iban recargándose demasiado y que dentro de que se veían tecnológicos eran excesivos, ¿vale? O sea, tenían muchísima cosa y no me terminaban de convencer. Sin embargo, esto ahora lo veremos, me parece que queda muy chulo. Y es que la cuestión es que se ven, como podéis ver, son analógicos y es algo que no se ve últimamente, pero además son analógicos con varias agujas encastradas una dentro de otra. Me parece que tiene un trabajo muy muy chulo. Además, si os dais cuenta, todos los relojes quedan unidos así por tirantes y quedan en el aire y muy bonito todo el trabajo que han hecho aquí, que hace que se vea analógico, que hace que se vea un coche con ligero toque retro, ¿vale? Pero que no es retro por ser retro, simplemente es que le da un toque de calidad. Las cosas, a ver, las pantallitas están muy bien, pero las cosas físicas que se ven así me parecen muy muy chulas. Ojo, una buena pantalla con su buen acabado, con su gráfico bien diseñado, puede estar genial, pero esto implica que aquí se han dejado los dineros bastante claramente. Y como os decía, tenemos aquí otra cosa bastante curiosa y es la palanca de cambios. Palanca de cambios que, como podéis ver, tenemos aquí unas cosas muy raras porque son como 8 marchas. Tenemos aquí un drive, o sea, como en una caja de cambios automática, una marcha atrás y luego 6 marchas. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que Koenigsegg tiene una caja de cambios bastante especial, que la llaman algo así como transmisión a la velocidad de la luz, un nombre muy fantástico, pero bueno, realmente lo que es una caja especial que en vez de ser, como normalmente son las cajas de cambios con 2 ejes y una transmisión así, simplemente son varios ejes dentro de la caja que forman relaciones de cambio
compuestas. Entonces conseguimos tener 9 marchas distintas con distintos ejes y que sean seleccionables sin tener que pasar de una en una, como suele ser por ejemplo en las de doble embrague. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? ¿Cuál es la clave de todo esto? El coche tiene un pedal de embrague, ¿vale? Para que se puedan utilizar estas marchas manualmente. El coche puede utilizarse como un manual y de hecho el coche no tiene software como tal, obviamente algo tiene, pero es un software directo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, si estás en primera y lo estás utilizando en modo manual y sueltas el embrague de golpe, puedes calar el coche, ¿vale? Porque hay una conexión directa, entre comillas, es por cable obviamente, pero hay una conexión directa entre lo que están haciendo los embragues múltiples, porque tiene muchos embragues esta caja de cambios, en las marchas y lo que estás haciendo tú con el pie. Entonces está muy bien todo esto, porque te da la sensación de tener una manual sin la necesidad de que sea una manual, porque al final esa forma de juzgar cómo levantar el embrague y todo eso sí tú la tienes, pero obviamente el coche tendrá ciertas protecciones, que es el problema de los coches muy potentes con cajas manuales, ¿vale? Que al final te acabas cargando el embrague. Pues en este tipo de cosas sí tú te podrás cargar el coche y todo eso, pero estoy seguro de que tendrán ese toquecito extra de cuidado para no cargarte la caja de cambios. La cuestión es que lo bueno de tener 9 marchas y de que sean accionadas así por cable, por una lógica, es que se pueden seleccionar estas marchas. Entonces tú tienes 6 marchas manuales, pero que van cambiando dependiendo del tipo de conducción, dependiendo del modo en el que estés. Y luego aparte, tú si quieres, dejas la palanca aquí y el coche se conduce en automático. Y ya está, y es maravilloso. A mí me parece una obra de ingeniería esto brutal. Y bueno, a nivel de estética, pues la verdad es que mola ver aquí una palanquita de cambios que tiene el acabado en madera, como podéis observar, y sobre todo que se ven aquí un poquito los tirantes, que eso me parece un toque maravilloso. Y bueno, este es el Koenigsegg CC850, que sinceramente a mí me parece que para ser un coche que sí, estamos hablando de un revival, ¿vale? O sea, estamos hablando de un coche que han cogido algo del pasado y lo han traído ahora, tenía mucho de lo que hablar. No sé si os habéis dado cuenta de que el vídeo es largo. Entonces, me parece muy chulo lo que han hecho aquí. Y sinceramente, esta es la forma correcta de hacer algo así, gastándose un montón de dinero, por supuesto. Obviamente, aquí se han dejado un dinero increíble, porque para rehacer la ingeniería de todo esto y cambiar tantas cosas respecto al Jesko, que ya tenían ahí una base muy buena, de decir, se han dejado los dineros. También es verdad que es más fácil cuando vendes tus coches tan caros, por supuesto, pero está bien lo que han hecho, la verdad. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.